Con nosotros se encuentra el doctor Guillermo Márquez Amado, ex magistrado del Tribunal Electoral, para poder analizar y profundizar más sobre este proceso que se ha llevado a cabo. Lo que se hizo hoy fue la notificación de que se le está levantando el fuero electoral al expresidente. ¿Eso le tocaba al Tribunal Electoral hacer esta notificación? Efectivamente, al Tribunal Electoral le toca hacer la notificación personalmente de este tipo de diligencias. Cuando hablamos personalmente es que tiene que entregársela al señor Ricardo Martinelli Berrocal en sus manos. Sin embargo, por eso es que las cosas hay que verlas, porque las reglas tienen con frecuencia sus excepciones, y esta tiene excepciones. Cuando la persona no puede ser hallada, se le puede llevar la notificación a la dirección que tuviera registrada. En este caso, todos los presidentes de los partidos políticos tienen registrada una dirección en el Tribunal Electoral, usualmente la de la sede del propio partido político, y de acuerdo con el artículo 468 del Código Electoral, le invito a los abogados que quieran verlo, que lo consulten con el propio código. Se visita el lugar de esa dirección durante 3 veces, y a la tercera vez se da por hecha la notificación, y dice el código, como tendrá los efectos de una notificación personal, como si fuera una notificación personal. Ahora, Ricardo Martinelli Berrocal, además de presidente de Cambio Democrático, es diputado al Parlacén. En esa condición de autoridad nacional, ¿no sería o no le corresponde ser juzgado bajo la figura esta del sistema penal acusatorio, aunque sea justicia penal electoral? No sé cómo entendemos eso, don Guillermo, por favor. Efectivamente, todos los diputados de la República de Panamá están sujetos a ser juzgados mediante el sistema penal acusatorio. Y como el señor Ricardo Martinelli es un diputado de la República de Panamá en estos momentos, él está sujeto a ser juzgado de conformidad con el sistema penal acusatorio, lo cual significa que quien tiene que juzgarlo es la Corte Suprema de Justicia, como juzga también a todos los diputados de la Asamblea Nacional. De manera que ese es el mecanismo establecido por la ley y ese es el que se debe seguir. En el sistema penal acusatorio, ¿cómo son las notificaciones? ¿Aplica este procedimiento o tiene que ser personal también? Aquí no estamos hablando del sistema de las notificaciones del sistema penal acusatorio. Aquí estamos hablando del levantamiento del fuero electoral que le corresponde en este al momento. Tribunal Electoral. Y en ese caso, en particular y específicamente, y además privativamente, como lo dispone el artículo 143 del Código Electoral, de acuerdo con el artículo 142 de la Constitución de la República, el conocimiento de eso le corresponde al Tribunal Electoral, y es él el único que tiene la potestad de levantar el fuero electoral. Ahora bien, ex magistrado, una vez dada esta notificación, dice que hay 2 más. O sea, 2 actos más de ir a notificar. Exacto, de conformidad con el artículo 468. Después de esto, entonces, que el Ministerio Público, en este caso las Fiscalías Anticorrupción, que son las que han mencionado al expresidente en los casos, ¿pueden iniciar la investigación? Mire, todavía no se les puede iniciar ninguna investigación. Yo en lo personal creo que si nos atenemos a lo que dice estrictamente el artículo 143 del Código Electoral, que es el que establece el fuero electoral para los presidentes de los partidos políticos y otras personas, la investigación no requiere que haya un levantamiento del fuero electoral. Lo que requiere que haya un levantamiento del fuero electoral es el arresto, detención o procesamiento de cualesquiera de las personas que tienen fuero electoral. Eso es lo que dice específicamente el 143, no dice que para investigar. Y es además absolutamente racional que así sea. Si en una calle aparece una persona muerta, pues siempre hay que iniciar la investigación, no importa a quién le vaya a caer ese muerto, como se dice por ahí, luego de que se hayan hecho las investigaciones y se hayan recogido pruebas. Solo cuando llegue el momento de ordenar la detención por las pruebas que se haya reunido contra esa persona, entonces se requiere Eso es lo que dice el artículo 143. Es decir, que eso no era impedimento para la Fiscalía Anticorrupción comenzar esa investigación o seguir con esa investigación. Ahora,
Sin embargo, Por favor, se va a adelantar, dale. sin embargo, es cierto que el Tribunal Electoral, y hasta yo en algún tiempo cuando no había leído con este detalle la forma específica en que estaba escrito el artículo 143, ha venido disponiendo y conociendo de estos casos con el criterio de que era la investigación la que requería el levantamiento del fuero penal electoral. Yo ya no participo de ese criterio, pero mire, en el derecho y para los jueces es dable también tener criterios diferentes. Un aviador de un avión puede pensar que la ruta mejor es a través de una nube de determinadas formas o de otra que no la tiene. Un ingeniero puede pensar que una capa de asfalto puede ponerse mejor de determinada manera que de otra. Un médico puede pensar que es preferible operar o hacer cierto procedimiento antes de la intervención quirúrgica. Y eso pasa también en la abogacía, en el derecho, en los jueces, de la mayor o menor jerarquía del caso que sea, y en todas las profesiones. De manera que esto no es algo que nos tiene que asustar como si estuviéramos todos desacertados. Ahora, no hay tal cosa. Martinelli se ha mencionado en varios procesos distintos. El levantamiento del fuero es para un solo caso. Es decir, si hay otro caso y se le menciona, hay que volver a pedir levantamiento del fuero, o este levantamiento del fuero ya serviría para todas las investigaciones que tiene. Yo no recuerdo los precedentes que haya dispuesto el Tribunal Electoral en ese sentido, pero me inclino a pensar, en principio, que sería por cada vez que se le vaya a imputar. ¿Y cuándo se acaba el fuero? Finalmente ya creo que el Tribunal Electoral declaró cerrado el periodo electoral y todavía quedan unos meses. Cuando hayan transcurrido 3 meses desde la fecha del cierre oficial del proceso electoral. Eso fue hace como un mes más o menos. Eso creo que fue como si no me equivoco, fue el 4 de enero, o si no por esos días. Entonces tendríamos que contar febrero, marzo, abril. El proceso electoral, perdón, el fuero electoral está por concluir. Para todo el mundo. Para todo el mundo, de menos de un mes. Ahora, a título personal, ¿piensa usted, exmagistrado, que ahora con todo esto que ya se está adelantando, haga que los abogados del señor Martinelli le recomienden regresar ya al país, o piensa que él se va a mantener todavía fuera? ¿Qué piensa usted? Mire, si yo tuviera que expresar lo que yo pienso del señor Martinelli, tendría que decir palabras muy feas y no quiero hacerlo. Yo creo que el señor Martinelli no va a regresar por lo pronto. Yo no creo que él tenga el coraje para venir a enfrentar sus actos y responder por las imputaciones que se le quieran hacer y enfrentar los cargos y los testimonios que tenga que enfrentar o las pruebas que se hayan recopilado. Yo pienso que más bien en algún momento, recurriendo a tratados bilaterales de extradición que tenga Panamá con algún país o con algunos países, o a la colaboración que quiera ofrecer cualquier estado en cuyo territorio pueda encontrarse el señor Martinelli, probablemente será traído aquí. De lo que yo no tengo duda es que antes del término, de que transcurra el término que transcurrió en el caso del expresidente Fujimori, lo tendremos por aquí respondiendo ante la justicia, lo quiera o no lo quiera. Ahora, en esa misma línea, en ese mismo orden de ideas, magistrado, aquí mucha gente, y escuchamos en la entrevista, dicen a Martinelli que venga a Panamá a responder por los casos. Sin embargo, en teoría, Ricardo Martinelli no tiene en este momento ni siquiera una boleta de mal estacionado. Al tener que ser notificado, sí se le puede decir venga y notifíquese, ¿no? Ya hay una posibilidad de llamarlo a que venga a Panamá a notificarse, porque él tiene la excusa de decir que no tiene absolutamente ningún caso en Panamá. Pero precisamente, si no tiene absolutamente nada en Panamá, ¿qué teme? ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué ha dejado a personas apoderadas con tantas facultades para contestar cualesquiera cosas que fueran requeridas de él, como si estuviera aquí, pero no estándolo? Es inquietante. Sí, hablan de que tienen... Es su derecho, dice él. Claro que es su derecho, pero es su derecho. Temen que hay mal procedimiento en todas las investigaciones, se está violando el debido proceso, escuchado por parte de su defensa. Mire, imputaciones falsas se le pueden hacer a cualquier persona.
ciertamente eso puede ocurrir. Se le hicieron a Cristo, no se le van a hacer a otras personas. Pero se enfrentan con coraje, se enfrentan con pruebas. Si falla la administración de justicia, quedará para siempre la infamia de que la administración de justicia falló. Aquí hemos tenido casos en que ha fallado la administración de justicia y los jueces de entonces quedaron con una tacha nada buena para su reputación, como cuando fue juzgado el presidente José Ramón Guisado por el crimen de Remón, por decir solamente un ejemplo. Pero en la mayoría de los casos una persona genuinamente inocente lo que querría es despejar de toda duda lo inmaculado y lo auténtico de sus actos. Exmagistrado, para estar también un poco claros con el procedimiento, los procesos y todo lo que sigue, se da estas 3 veces, estas 3 notificaciones que debe hacer el Tribunal Electoral. La fiscal decide que lleva el caso, la fiscal anticorrupción que lleva el caso, decide llamarlo entonces a declarar por parte, por lo que dijo el señor Tamborelli en su momento, creo que tiene que ver con las comidas deshidratadas, y pues lo llama a declarar y la fiscal decide de repente, bueno, quiero aplicarle una medida cautelar. Eso lo sigue decidiendo la fiscal, pero no, y la Corte no tiene nada que ver todavía y los abogados pueden ir a apelar eso a la Corte. Vamos a ver. ¿Cómo sería eso allí? La Corte Suprema es la que juzga e investiga cuando se está adelantando el proceso penal, cuando se está yendo por el proceso penal acusatorio. De manera que en este caso eso debería ocurrir. No la fiscal, sino la Corte. No la fiscal, sino la Corte. Y en la Corte el fiscal, o sea, el magistrado que haga las veces de fiscal. Exactamente. Se lo pide al magistrado que haga las veces de juez de garantías. Y el magistrado juez de garantías es el que autoriza o no la medida que se esté solicitando. O sea, no es el fiscal el que mete preso como se hace ahora en el sistema ordinario, sino que el fiscal pide y el juez... Exacto, y el juez autoriza. Y el juez es el que autoriza. Sería diferente, entonces. Es como el caso del ex magistrado Moncada. Sí. Como todos vimos allí, hubo un miembro de la Asamblea que desempeñó el cargo de fiscal y hubo 3 miembros de la Asamblea que hicieron las veces de tribunal colegiado o jueces de garantías. Y el fiscal, en este caso, el licenciado Pedro Miguel González, hizo las imputaciones, pidió las medidas cautelares que estimó conducentes, que estimó apropiadas, y las jueces de garantías decidieron y acogieron o no, porque hubo cosas que no acogieron, solicitadas por el fiscal, y ellas fueron las que decidieron esa parte. Posteriormente ya, cuando hubo el entendimiento, ellas también fueron las que lo aprobaron y por eso se pudo evitar ir a un juicio en el Pleno de la Asamblea. Aquí me está aclarando por parte del Tribunal Electoral que el fuero para todos acaba el 30 de abril, específicamente, y sí se tiene que levantar el fuero al señor Ricardo Martinelli caso por caso, o sea que si por los pinchazos existe la denuncia y todo lo demás, entonces esa es otra solicitud que se tendría que hacer en cuanto a esa investigación. Y ese me alegro que lo hayan aclarado. Sí, nos mandan la aclaración entonces del Tribunal Electoral. No estaba tan lejos de eso, pero... es mejor que quede absolutamente claro. Quiero compartir con ustedes algunas de las respuestas que han llegado a través de nuestra cuenta de Twitter, @TVN Noticias, con el hashtag caso Martinelli, por si acaso, Martinelli con doble L. Raúl Jaén escribió: dudo mucho que Martinelli regrese a Panamá, aunque todavía la justicia no lo ha llamado para ser investigado. Bueno, aquí la notificación es lo que decíamos, quizás ya, este sí sería el primer llamado oficial o formal que se hace. Roberto Sánchez, claro que no, será como meterse solito a la cárcel. Alberto Ávila respondió: abogados haciendo un show por debido proceso, pero es pataleo de ahogado, tarde o temprano rendirá cuentas. Juan Jesús Salazar escribió: a no ser que la autoridad competente requiera la comparecencia del exmandatario para rendir cuentas. Javier Alberto: espero que la Corte Suprema de Justicia no esté entorpeciendo el proceso para que la defensa del corrupto tumbe el caso. También tengo la opinión de Juan Jesús Salazar, otra vez: cuando se cuenta con apoderados legales, no necesariamente el representado debe presentarse. Gersardo Araúz: ¿cuál es la necesidad si regresa o no? Enjuícienlo y si es culpable, Interpol con él. DJ Fonsi escribió: regresar difícil, cuando él dijo que sin garantías no regresaba, o sea, impunidad
y regresa. Quiero compartir algo de una cuenta, profesor, de una respuesta. ¿Cuál es la necesidad si regresa? Enjuícienlo y si culpable, Interpol con él. El sistema penal acusatorio creo que exige la presencia del imputado, y creo que ya en Panamá todo el sistema exige la presencia del imputado. Ya no hay esa figura que existió antes, que era el juicio en ausencia, ¿no? Así es, así O sea es. que él tendría que estar aquí. Tiene que estar presente la persona para que pueda ser procesada y condenada. De otro modo, no se puede tomar una decisión como la de una condena a una persona. Ahora, para llamarlo a juicio, o si es llamado a juicio y no se presenta, sí se puede pedir órdenes internacionales. Esa es una de las razones precisamente para reclamar la extradición de la persona. Vamos a aprovechar su presencia aquí también para tocarle un tema, y es el del exfiscal, o perdón, de la Fiscalía Electoral. El señor Peñalosa entra, acorta sus vacaciones, regresa justo cuando estaba entrando la señora Zaila Peñalba, fiscal suplente dentro de la Fiscalía Electoral. ¿Qué opina de lo que sucedió ayer? Mire, es que lo que sucedió ayer no es más que la culminación o un final infeliz hasta este momento de una serie de cosas que no se hicieron. El fiscal electoral Peñalosa, que fue designado por el presidente Martinelli y aprobado por la Asamblea, y por eso pudo ser fiscal electoral, porque de otra manera la Constitución no se lo hubiera permitido, desempeñó el cargo con absoluta irresponsabilidad, lo viene desempeñando con absoluta irresponsabilidad en cuanto a mí respecta, después de haber tenido yo una experiencia en el Tribunal Electoral acerca de cómo debe actuar un fiscal electoral. Precisamente por esa parsimonia, por esa falta de acción o por esa ineptitud, si fuera el caso, yo no sé qué se determinaría allí. El proceso electoral estuvo plagado de actos que fueron que desembocaron en múltiples procesos de impugnación. Si el fiscal electoral desde el primer momento hubiera, como era su responsabilidad, adelantado diligencias de investigación sobre los hechos, cuando se comenzaron a producir, muchas de aquellas personas que estaban distribuyendo alegremente los bienes del Estado, los recursos, regalando dinero, regalando casas, regalando carros o rifándolos, se hubieran abstenido de hacerlo a sabiendas de que podía haber una investigación porque había un fiscal, así fuera malamente diligente o medianamente diligente, pero no lo hizo. Pero él decide acogerse a 4 meses cuando pues se da cuenta de que hay algunos procesos que podían ir en su contra. Pero fíjense, ¿en qué momento? Acorta entonces. ¿En qué momento el fiscal electoral decide acogerse a vacaciones? En el momento en que cambia la Procuradora General de la Nación. En ese momento, cuando sabe que la nueva procuradora sí tiene los pantalones para investigar y que la vieja procuradora, que lo dije yo abiertamente ante las cámaras en este mismo canal, no le teníamos absolutamente ninguna confianza. Entonces la nueva procuradora, que sí comienza a investigar, y el fiscal que alegremente, y ahí sí rápidamente, se aprueba una resolución él mismo, donde él se pide vacaciones y él se concede vacaciones. Y nombra a un fiscal. Y nombra... Sí, a eso voy. La figura del fiscal suplente, ¿cómo queda? Porque hay un fiscal encargado, creo que la comparación que hacen algunos, o sobre todo los que defienden al fiscal Peñalosa, es que bueno, el Procurador General de la Nación ya no tiene procurador suplente como era antes, sino que cuando se va designa a un fiscal superior, al fiscal auxiliar, al secretario general como procurador encargado. Peñalosa vino haciendo lo mismo cuando se iba de viaje, designaba a uno de los fiscales, creo que en este caso el de Chiriquí, cuando se iba. No había fiscal electoral suplente, ahora sí lo hay. Omisión que hubo desde el momento en que se dejó de nombrar un fiscal electoral suplente, lo cual no es la primera vez que ocurre, porque los presidentes en términos generales están más distraídos, más dedicados a atender las cosas propias del Ejecutivo que los de otras ramas del poder público. Pero lo cierto es que el fiscal electoral no tiene potestades para designar él a nadie que lo sustituya en el cargo. No hay ninguna norma en todo el régimen legal panameño que diga que el fiscal electoral tiene la potestad de designar a quien vaya a actuar como fiscal electoral.
De hecho, el artículo 146 de la Constitución, o 144 de la Constitución, lo que dice es que el fiscal electoral tiene que ser designado por el presidente y aprobado por la Asamblea. Pero resulta que el señor González no fue ni designado por el presidente ni aprobado por la Asamblea. Luego no podía ser tenido como fiscal electoral. Eso es precisamente lo que está haciendo el Contralor General de la República actual, cuando no le está reconociendo la firma ni los actos en los que él, él actúa. Ahora, lo curioso es que él acorta sus vacaciones justo ahora que tiene entonces una suplente nombrada como tal oficialmente por el Ejecutivo y ratificada por la Asamblea, ¿no? Claro, porque ahora siente probablemente que va a perder el control de la Fiscalía, que pueden emerger o se pueden hallar aquellos casos que tenía conocimiento la Fiscalía y que no investigó, y que por ahí debe haber documentación todavía. Entonces él, que no quiere, pero yo tengo que decir otra cosa en todo esto, fíjese. Los actos administrativos en materia de derecho público son aquellos que las autoridades que tienen competencia para aprobarlos, los aprueban normalmente mediante una resolución, y esos actos, una vez que quedan ejecutoriados, como decimos los abogados, que quiere decir que nadie ya puede presentar ninguna reclamación contra ese acto, entonces tienen que cumplirse. Resulta que ahora mismo el acto mediante el cual, la resolución mediante la cual el fiscal electoral se otorgó vacaciones a sí mismo, ya está ejecutoriado y está aprobado que él está de vacaciones hasta el 24, 25, 15 de mayo, cuando sea. Sus vacaciones están en firme, o sea, no debiera poder regresar. regresar. Ya no quiero 4 meses, ahora quiero 1 y medio. Eso me recuerda, en la historia de Panamá hay un evento muy interesante que ocurrió en 1903. Y si no hubiera ocurrido de esa manera, probablemente no nos hubiéramos independizado. Y para no hacer el cuento largo, porque el tiempo de televisión es sumamente importante y costoso, el señor Alfredo Vázquez Cobos era el jefe del ejército colombiano en Panamá. Le pidió $25,000 al municipio y los tomó y se le dieron después de haber hecho unas barbaridades, y con esas 25,000 pesos, perdón, no dólares, pesos, se fue de parrandas y se pegó la borrachera no vista, y después de eso fue y le dijo a Esteban Huertas que ya él no se iba a ir de Panamá, cuando antes había dado la orden de que si le conseguía los $25,000, él se iba de Panamá. Y entonces dijo, ahora voy a echar para atrás mi decisión. Y Esteban Huertas le dijo, lo siento mucho, general, pero ya la decisión que usted tomó antes está en firme. Y el único que puede revocarla soy yo, porque yo quedé en sustitución suya y yo no la revoco. Y el señor tuvo que montarse en el tren, irse a Colombia, subirse a un barco e irse para Colombia. Ese mismo día, el hermano del señor Alfredo Vázquez Cobos, que era el secretario de guerra en Bogotá, le dio a Esteban Huertas el grado de jefe de la Plaza de Panamá. Por la decisión que había tomado. Ya para terminar, entonces, legalmente debería fungir ahora mismo la señora Seila Peñalba ante la Fiscalía Electoral. En mi opinión, así es. Ha faltado apoyo a la licenciada Peñalba por parte de las autoridades nacionales, que deberían, en mi opinión, haberle facilitado miembros de la fuerza pública para que sacara por la relinga al fiscal electoral que estaba actuando y que está actuando en este momento y que no tiene fundamento para hacerlo. A eso voy, para cerrar ya, como dijo Siria. Cuando usted dice autoridades nacionales, ¿a quién se refiere? Es decir, una situación como esta, ¿quién la dirige? Me refiero a los cuerpos de la fuerza pública. Sí, pero la fuerza pública, ¿a quién? Al ministro de Gobierno, al ministro de Seguridad, yo no sé a quién. ¿A quién obedece en ese momento? Sí, pero ¿bajo qué, o sea, qué decisión toma? Ellos deberían quedar sujetos a la autoridad de la fiscal. De la fiscal, por eso, ¿a cuál de las autoridades reconoce? Ella es la que está designada. Vigente. Y esa persona que quiera decir que está ejerciendo el cargo de fiscal, ser puesta a órdenes de la Procuraduría General de la República, para cuyos efectos ya se levantó, entiendo, el fuero electoral del que dispone también el fiscal electoral, y que entonces se solicita a la Corte, o que la Corte Suprema de Justicia termine de ventilar el conocimiento de la
denuncia que tiene ante sí acerca de la investigación al fiscal electoral y ordene su separación. Muchísimas gracias, ex magistrado, por estar con nosotros, ampliándonos, dándonos una mejor orientación sobre estos temas electorales, por un lado, y también que tienen que ver con todas esas acusaciones que se están dando, esos procesos penales que también se están llevando a cabo. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Con mucho gusto.